Muy buenas noches, tengan todos hermanos y amigos que nos acompañan hoy en este encuentro de mitad de semana, en nuestra reunión de mitad de semana. Les bendecimos, es un gozo estar con ustedes compartiendo esta enseñanza de la palabra del Señor. Y quiero animarte antes de comenzar con este tiempo de enseñanza, quiero animarte a que puedas compartir este link, esta invitación a través de las redes sociales, con tus amigos, con personas que sabes que necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Sea el tiempo en que puedas compartir con tus amigos a través de tus estados de WhatsApp, etcétera, la forma como quieras llegar a ellos para que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje de la palabra del Señor. En esta hora quiero compartir contigo una reflexión de la palabra del Señor y vamos a tomar como referencia el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos desde el 1 hasta el 8, en el cual encontramos la parábola de la viuda y el juez injusto. Es una parábola muy conocida, sin embargo, aunque voy a hacer referencia a ella, no me voy a basar precisamente en estos versículos, pero dice la Escritura en Lucas 18, dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Repito el versículo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, Dios, te damos muchas gracias por tu gran amor y cuidado para todos nosotros, Señor, a través de este tiempo, Dios, en el cual estamos en nuestras casas. Gracias por tu fidelidad, gracias por lo que tú quieres hacer en nosotros hoy, Señor, en este tiempo, en este momento. Te invitamos, Espíritu de Dios, a que tú estés hablando, tocando, transformando nuestras vidas, Señor, pero ante todo nuestra vida de comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay tres palabras en este versículo que resaltan para mí. Y estas tres palabras son la necesidad de orar. También en la forma en que Jesús decía, siempre, orar siempre y no desmayar. Y buscando lo que para nosotros significa necesidad. Jesús dijo, la necesidad de orar. Una necesidad es algo que no puede faltar. O sea, la oración es algo que no puede faltar en nuestras vidas. Y la otra palabra es orar. Nosotros conocemos muchos significados, podríamos tener muchos conceptos sobre lo que significa orar. Algunos le llaman el acto de realizar oraciones en un tiempo determinado, como un devocional, como un tiempo en que la iglesia se reúne para estar juntos y buscar a Dios. Pero Jesús amplía este concepto a una vida de comunión permanente, a algo que es constante, a algo que es persistente, siempre. Y la otra palabra es desmayar. Cuando nosotros pensamos lo que significa desmayar, es perder el ánimo, perder el valor o perder las fuerzas. Y Jesús, por alguna razón, menciona esta parábola porque sabe que los seres humanos tendemos a desmayar en la oración. Tendemos a perder las fuerzas, tendemos a perder el ánimo al orar. Él tuvo esa experiencia, Jesús tuvo en Getsemaní, tuvo la experiencia de oración en medio de la angustia. Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, como dice en el Evangelio de Mateo. En momentos de angustia, cuando ya él iba a ser entregado para ir a la cruz, Jesús en ese momento tan difícil se lleva a 3 de sus discípulos a orar. Pero esos discípulos no alcanzaban a dimensionar la angustia que estaba experimentando Jesús.
Dice Mateo 26, los versículos 37 y 38, dice que Jesús se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y en estas 3 ocasiones dice que Jesús volvió a ellos y los encontró. ¿Cómo los encontró? Los encontró dormidos. Los encontró dormidos a causa del cansancio que ellos tenían. El cansancio los venció. Y probablemente tú hoy te encuentras como Jesús, triste, angustiado, en medio de una situación difícil. Y quizás sientes que estás solo, ¿verdad? Pero Jesús, aunque tenía ausencia del respaldo del hombre, no era así con el respaldo de Dios. Jesús sabía cómo ir, a quién ir. Y Jesús iba al Padre Celestial. Aunque estos 3 hombres en quien él confiaba estaban dormidos. Créeme que aunque tú sientas ausencia del hombre, aunque sientas en este tiempo ausencia del ser humano, el Padre Celestial está en ese lugar secreto, en ese lugar donde experimentas angustia, donde experimentas dificultad, donde experimentas incertidumbre, el Padre Celestial está ahí. O quizá en esta noche te encuentras como esos 3 discípulos que están vencidos por el sueño, que están vencidos por el desaliento, que están vencidos por toda esa incapacidad, ese desánimo que los impide orar, que les impedía vigilar. De pronto es nuestra situación esta noche. Nos sentimos desalentados, desanimados y vencidos del sueño, como esos 3 discípulos de Jesús. Y una de las primeras cosas que el Espíritu Santo quiere recordarme a mí y también quiere recordarte a ti es: mi oración no depende de mi estado de ánimo, tampoco de mi estado de necesidad. Mi oración es la forma, es ese vínculo, como yo me acerco al Padre Celestial. Y Jesús nos dio ejemplo de eso. Jesús no solamente oró en este momento de angustia. Jesús tenía una vida de comunión con el Padre Celestial en todo tiempo. Aún desde la cruz, Jesús clamó al Padre Celestial. Y esto quiero que quede en tu corazón esta noche. No importa qué tan desanimado o angustiado te encuentres. La necesidad y la angustia deben acercarte más a Dios en vez de alejarte. Y probablemente has tenido esa tentación más bien de alejarte de Dios a partir de la angustia y de la situación que estás experimentando. Es una de las palabras que quiero que quede en tu corazón esta noche, aunque todavía no he comenzado a predicar, todavía no he comenzado el sermón, pero el Señor quiere que te quedes con esta palabra en tu corazón. Y lo que yo quiero meditar esta noche, y más que todo, no yo, sino lo que Dios quiere hablarte a ti a través de una experiencia que me sucedió a mí en este tiempo que se llama tiempo de cuarentena o tiempo de aislamiento social o tiempo de confinamiento, como lo queramos llamar, ¿verdad? Un día estaba en medio de este aislamiento social donde estamos cada uno en su casa, pero eso no quiere decir que estamos alejados, estamos cerca en el mismo espíritu, en la misma unidad del Espíritu de Dios. Y un día me encontré yo en mi casa diciéndole al Espíritu Santo lo siguiente. Le decía al Espíritu Santo, esta situación, algo por lo que yo había estado orando, esta situación está intacta. Nada ha estado ocurriendo a pesar de mis intensas oraciones. Y sabes algo que me asombraron mis palabras, me asombraron enormemente esas palabras que le estaba diciendo al Espíritu Santo. O sea, esto no ha cambiado para nada. Esto está igual que al principio. Y ahí mismo meditaba yo si era que yo estaba dudando de Dios, si era que yo estaba dudando de lo que Dios estaba haciendo, si era que yo estaba dudando de que Dios podía hacer algo. Pero ahí mismo algo que pude discernir era que esta expresión
no me hacía precisamente manifestar duda hacia Dios, sino estaba mostrando mi impaciencia, estaba mostrando mi deseo inmediato de ver resultados a mi oración. Y eso me puso a meditar sobre mí misma. A veces nos cuesta trabajo pensar en nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Pero estando en ese hablar con el Espíritu de Dios, vino a mí esa palabra que se encuentra en el libro de Josué capítulo 6. Y aunque no lo voy a leer, Josué capítulo 6, los versículos desde el 1 hasta el 16, nos narra cómo Dios le estaba dando a Josué, este líder, sucesor de Moisés, le estaba dando unas instrucciones precisas en cuanto a su liderazgo, en cuanto a cómo iba a guiar al pueblo de Israel a introducirlo a Jericó. Jericó, una ciudad que contaba con una estructura sólida de protección, ¿verdad? Sabemos, hemos escuchado muchas veces esta historia, aún a los niños les fascina, cuando hablamos de los muros de Jericó, cómo Jericó estaba rodeado de unas murallas muy fuertes. Y Dios le estaba dando a Josué una estrategia que resultaba un poco extraña, una estrategia de conquista un poco extraña, pero innovadora a la vez. Y sabemos que Dios le dio instrucción cómo debía hacerlo. Una vuelta cada día, durante 6 días, una vuelta cada día. Y había una logística, ¿verdad? Estaban todos los hombres de guerra, estaban los sacerdotes, estaba el arca como ese símbolo de la presencia de Dios, ¿verdad? Y aunque nosotros pudiéramos pensar que era algo fácil, bueno, tomar posesión de esta ciudad haciendo una vuelta cada día, bueno, sí puede parecer sencillo, pero no lo era, realmente no era algo fácil, porque precisamente como era algo tan diferente al actuar de Dios, a la forma como quizá ellos habían experimentado el poder de Dios, entonces no entendían lo que Dios estaba haciendo. Y no hay algo que nos perturbe más a los seres humanos que no saber lo que Dios está haciendo, no entender lo que Dios está haciendo en medio de una circunstancia. Y pudiéramos pensar que cómo se sentían ellos al final de cada jornada. Daban una vuelta, se dirigían al campamento, esperaban al día siguiente para hacer lo mismo y sin de pronto encontrarle sentido a lo que estaban haciendo. Y algo que venía a mi mente es que a la mayoría de los seres humanos no nos gusta ni nos atrae nada que requiera constancia, nada que requiera una disciplina de hacerlo una y otra vez. Y yo me preguntaba, ¿será que ellos necesitaban caminar tantas veces, necesitaban hacer tantas vueltas para que ese muro, para que esa estructura sólida, esas murallas cayeran? Y la respuesta era no. Ellos no necesitaban hacer eso, pero Dios, a través de esta situación, de esta estrategia, estaba midiendo algo más. Estaba midiendo el carácter del pueblo, el carácter del líder, ¿verdad? Su nivel de obediencia, su nivel de sujeción. Era una nueva generación que estaba entrando a tomar posesión de esta tierra y los padres habían quedado en el desierto, habían muerto precisamente por la dureza de corazón, por la desobediencia. A pesar de que habían visto a ese Dios todopoderoso que los había sacado de la tierra de Egipto, ahora esta nueva generación estaba tomando posesión de una manera sobrenatural. Y Dios estaba midiendo ese carácter, ese grado de sujeción, ese grado de obediencia, ese grado de poder escuchar su voz y hacer lo que Él les estaba mandando. Ahora usted se preguntará, bueno, hermana Marta, ¿y qué relación tiene esto
con lo que usted estaba hablando al principio sobre la oración que Jesús hablaba. La oración constante, la oración sin desmayar, la oración sin decaer. Bueno, algo que Dios me hablaba es que la forma en la que nosotros oramos refleja nuestro carácter. La forma en que nosotros oramos refleja nuestro carácter. Así como el Espíritu Santo en medio de esa meditación personal me decía a mí, ¿te has escuchado alguna vez cuando oras? ¿Te has escuchado cuando oras? ¿Escuchas tus palabras? Y creo que es una buena pregunta que nosotros podríamos hacernos todos. ¿Cómo oras? ¿Cómo es que tú vas a la presencia de Dios cada día? ¿Cómo es esa relación que tienes con el Señor? ¿Qué es lo que le pides? ¿Cómo llegas donde Él? Quizá con quejas, múltiples quejas, como cuando el niño está esperando que llegue el papá a casa para ponerle quejas de su hermano, ¿verdad? O la madre de familia está esperando que el esposo llegue para ponerle una queja. ¿O cómo oras quizás solo pidiendo para ti, pidiendo lo que tú necesitas, lo que tú quieres o cómo lo quieres, ¿verdad? Y de verdad que pensando en eso, me ponía como a meditar que gracias a Dios que Él no siempre actúa como nosotros queremos. Gracias a Dios que el Padre no siempre, aunque nos está escuchando, yo me imagino tristemente escuchando las necedades que a veces decimos a través de la oración. Pero ¿qué tal si Dios nos hiciera caso a cada una de las palabras que nosotros decimos, verdad? Y nosotros tenemos un ejemplo cuando en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 54, ese encuentro de los discípulos donde le estaban diciendo a Jesús, dice, cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús, Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Mire qué tremendo, qué oración de pronto contraria totalmente a lo que podría ser el carácter de un discípulo del Señor. Permítenos que caiga destrucción para estas personas solo porque no estaban actuando como ellos querían en su expectativa. La pregunta es, ¿qué está reflejando tu oración? ¿Qué es lo que está reflejando mi oración? ¿El carácter de un hijo de Dios o simplemente quejas o lo que está en nuestro corazón que no está alineado con el corazón de Dios y con su palabra? Algo más que Dios me enseñaba acerca de qué estaba probando Dios en sus hijos a través de esta estrategia de conquista en Jericó. Y era que Dios estaba probando la fe. Dios estaba probando la fe de sus hijos, la fe de su pueblo. Y sabes que pensando en esos 6 días, día número 6, nada había pasado. Día número 7, la intensidad de esas vueltas, de ese caminar alrededor de Jericó era más fuerte. Ahora eran 7 vueltas el mismo día. Ellos tuvieron que levantarse, dice la Escritura, cuando despuntaba el alba, bien temprano en la mañana. Salieron a dar las 7 vueltas que el Padre Celestial les había mandado. ¿Y qué tal si ellos estuvieran dudando, verdad? ¿Qué tal si yo hubiera estado ahí tocando ese muro para ver si estaba un poco más blando que al principio? Y de pronto tú te encuentras, así como yo, diciéndole al Espíritu Santo, este muro está intacto, este muro no se ha movido, este monte no se ha movido. Con 6 días de oración, con 6 días de hacer lo que Dios me está mandando a hacer, encontramos que la situación está intacta.
nada ha sucedido. Pero el Señor me decía, mientras yo oraba y hablaba con Él, no se trata de mí. No se trata de mí. Y yo le decía a Dios, yo creo que esto sigue igual, pero no, Señor, tú estás obrando. Tú estás obrando. Dios tiene el poder para cambiar una circunstancia, para cambiar una persona, para cambiarme a mí mismo. Tiene el poder para quebrantar hábitos malos, hábitos pecaminosos en mi vida. Pero Él está actuando. Él está actuando. Él está probando mi fe. Él está probando mi carácter a través de esta forma en la que yo estoy orando. Y ciertamente cuando meditamos, creo que nos sorprenderíamos de cuán incrédulos somos cuando estamos orando. Cuán incrédulos somos, ¿verdad? Cuando Dios mismo dice que esa montaña se mueve con la fe. Dios dice, esta montaña, si tú tienes fe, dile a este monte que se mueva. Dile a este monte que se eche al mar. Pero no, estamos cansados y fatigados. ¿Sabes por qué estamos cansados y fatigados? Sencillamente porque no dejamos actuar a Dios. Porque no dejamos que Él obre como Él quiera. Porque no dejamos que Él actúe en medio de nuestra necesidad, de nuestro carácter y de nuestra propia vida. Recordamos ese pasaje de la Biblia donde un padre le dijo a Jesús, el padre de un joven endemoniado, le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, ayuda a mi incredulidad. Y dice otra versión, ayúdame a creer más. Porque hay momentos en los que, aunque sabemos a dónde ir, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios es bueno, nosotros nos estamos acercando a Él con incredulidad. Nos estamos acercando a Él creyendo que nada está pasando, aunque estamos orando. Y fíjese que curiosamente en esa parábola de la viuda y del juez injusto, en el versículo 8, Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese, Jesús está conectando la oración con la fe. Porque cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que tener la convicción de que mi Padre me escucha, de que mi Padre está ahí atento a mi necesidad. Aunque no necesariamente eso quiere decir que Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, pero Él sí me está escuchando. Dios te está escuchando. Dios está obrando. Dios está en medio de la situación en la que tú te encuentras. Y quiero que te quede esta palabra en tu corazón. De pronto tú te sientes muy desalentado. De pronto te sientes muy fatigado. Te sientes desmayar. Sientes que hay aspectos de tu carácter que te están impidiendo orar de una manera efectiva. Y algo que Dios me decía es, la fe crece y se fortalece en un corazón que confía en su Dios, que tiene cuidado de ti y que no pone sobre ti cargas más pesadas de las que puedas resistir. Eso quiero que quede en tu corazón. Que esa fe que hay en ti crezca. Que esa fe se fortalezca. Esa confianza en el Padre Celestial. Esa confianza de que cuando tú llegas a Él y le cuentas cómo te sientes y le cuentas tus necesidades,
esa confianza de que el Padre tiene cuidado de ti, de que Él te escucha, de que Él te va a dar no lo que tú quieres, sino lo que Él sabe que es mejor para ti. Él está moldeando tu carácter, hermano, amigo que me escuchas. Él, así como ha estado moldeando mi carácter a través de el orar por otros. ¿Sabes? Cuando oro por otros, Dios está transformando mi carácter. Dios está poniendo su sentir. Quizá llegas al Señor orando por alguien, quejándote de una situación que está mostrando un corazón egoísta, que está mostrando un corazón donde no hay misericordia. Pero Dios, el Padre, quiere poner sensibilidad y misericordia por las necesidades de los demás. Eso va a implicar, hermanos, muchas veces morir a nuestra propia manera de ver las cosas. Recuerda el pasaje de Jonás, cuando se enojó porque Dios tuvo misericordia del pueblo y le perdonó. A veces, aunque criticamos las actitudes de Jonás, podríamos asombrarnos de cómo nosotros muchas veces asumimos esa postura de falta de misericordia, de falta de amor, de falta de presencia de Dios en nuestra oración, en nuestro secreto con Dios. ¿Qué estás orando? ¿Cuáles son esas palabras que salen de tus labios para bendecir o para maldecir cuando estás en la presencia de Dios, en tu secreto con Dios, en tu comunión con Dios? Y quiero que oremos esta noche. Oremos por aquellos hermanos o amigos que nos están escuchando. Quizá tú hoy te sientes tan angustiado, tan desolado. Te sientes solo, pero el Señor está contigo. El Padre está contigo. Él está ahí para sustentarte, para ministrar a tu vida en medio de la angustia. Su mano no se ha cortado para salvar, para dar misericordia. Oremos para que en medio de toda esta situación, el carácter de Cristo esté en nosotros. Su misericordia sea mostrada aun cuando oras. Escucha tus palabras, escucha tu oración y podrás saber qué tan alineado estás con el corazón de Dios y con la palabra de Dios. Cierra tus ojos en esta noche, cierra tus ojos en esta hora. Quizá el desaliento te ha invadido, el desaliento como vino sobre los discípulos cuando estaban llenos de sueño, de cansancio. Hoy, Padre de la Gloria, venimos delante de ti. Venimos unidos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Padre, tal como somos, como nos sentimos, Señor. Y aún te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón por toda necedad que hemos dicho, Padre, en medio de nuestra oración. Te pedimos perdón, Señor, por palabras, Padre, que tú no has querido escuchar y que solo reflejan egoísmo, falta de misericordia, de compasión, Señor. Hoy bendecimos, Padre, aun aquellos que nos lastiman, que nos hacen daño, Señor. Hoy bendecimos a toda persona aún que se levanta contra nosotros, Señor. Tu palabra nos anima, Señor, aún a orar por nuestros enemigos, Padre. Hoy bendigo, Dios, cada vida, Señor. En medio del desaliento, de la angustia, Señor, nuestra fe no decaiga. Nuestra fe siga adelante. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y aún sobre el más desalentado, Señor, aún sobre el más cansado, fatigado, tú estés impartiendo, Señor, fuerzas nuevas, como dice tu palabra, que el Señor da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa palabra, Señor,
sea impartida sobre tu iglesia, sobre cada persona, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte también a ti, hermano, amigo, que estás escuchándonos, que estás viendo esta transmisión. Si tienes una necesidad de oración, si tienes una necesidad en la cual quieres que nosotros estemos intercediendo por ti, puedes colocarlo aquí, puedes dejar tu mensaje, que nosotros estaremos prestos a orar por tu necesidad. Y te animamos también a que puedas vincularte con nosotros, estar presente este próximo domingo en nuestra celebración de las 10 de la mañana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde a ti, a toda tu casa en estos tiempos. Su fidelidad, su mano protectora estén sobre tu vida y la provisión del Altísimo sobre ti y sobre toda tu casa. Hasta pronto. Dios te bendiga.